Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Vamos a darle 5 minutos a las personas que están terminando de conectar su audio y de ingresar a la sesión para iniciar. Muy buenos días a todos. Estamos dándole unos minutos a las personas que están terminando de ingresar y de conectar sus audios. En unos minutos iniciamos.
Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Mi nombre es Carolina Bonilla, líder de mercadeo, y los voy a estar acompañando durante esta sesión. Recuerden que pueden enviar sus preguntas por el chat y al finalizar la sesión las estaremos respondiendo. Para los que no conocen, infórmense, somos una firma latinoamericana experta en la gestión inteligente con analítica. Desde hace 28 años trabajamos acompañando a nuestros clientes a evolucionar su ciclo de vida analítico, agregando valor y mejorando sus procesos de toma de decisiones a partir del análisis de datos. Contamos con operaciones en Colombia, Ecuador, Perú, México y Venezuela, lo que nos ha consolidado como líderes apoyando a nuestros clientes a resolver sus problemas de negocio a partir de su información. Hemos desarrollado más de 3.000 proyectos exitosos en diferentes sectores como financiero, gobierno, académico, servicios, retail y telecomunicaciones, entre muchos otros, haciendo que la analítica suceda. El día de hoy nos acompaña César Charria, nuestro consultor analítico, quien nos hablará sobre los elementos clave a tener en cuenta en un modelo de scoring de crédito. Bienvenido, César. Carolina, muchas gracias y bienvenidos a todos. Muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Como lo menciona Carolina, pues vamos a tratar en este webinar el tema de scoring de crédito y algunos elementos clave que podemos tener en cuenta en el momento precisamente de poder trabajar con este tema de modelos de scoring de crédito. Vamos a ir desde algunas definiciones muy sencillas, muy básicas, hasta poder finalmente incluso poder realizar un ejercicio práctico en una herramienta en la cual podamos ver cómo se puede aplicar algunos de los elementos que hemos podido ver teóricamente. Ahora bien, para hablar de este tema de los elementos que se necesitan o se requieren tener en cuenta, vamos primero a abordar el tema por lo que tiene que ver con ese viaje analítico o ese analytical journey. Ese ejercicio del scoring de crédito lo podemos abordar, por supuesto, como un problema de negocio, como un tema que se encuentra dentro de nuestro negocio. Ahora bien, si algunos de esos elementos, de esos problemas, de esas situaciones que están dentro de nuestro negocio, nosotros los podemos abordar o los podemos ver como problemas analíticos, por supuesto vamos a tener la posibilidad de aplicar técnicas analíticas, que va a ser parte de lo que vamos a tratar en este ejercicio que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el problema del scoring de crédito, visto como un problema analítico, va a permitir que podamos hacer uso de técnicas y eso nos va a llevar a poder hacer uso de herramientas analíticas. Esas herramientas analíticas, por supuesto, nos van a permitir tener dentro de nuestro negocio pues una infraestructura, es decir, ya tenemos algo, ya tenemos una base sobre la cual empezamos a trabajar nuestros problemas de negocio e incluso cuando partimos del problema de negocio de scoring, al abordarlo como un problema analítico ejecutado o analizado, ya sea con algunas técnicas analíticas que manejemos o trabajemos aquí o incluso otras, pues vamos a poder ser transversales al negocio. A partir de allí, eso puede ser un punto de inicio para diferentes proyectos que también puedan estar dentro de la organización y se puedan analizar a través de este mismo viaje analítico que pudimos observar. Por supuesto, la premisa siempre va a ser el análisis de los datos al servicio de la organización. Todas las organizaciones generan datos, incluso todos los procesos de nuestra organización generan datos. Absolutamente cada minuto, cada segundo se generan datos, se genera información proveniente de los diferentes procesos que se tienen dentro de la organización. Ahora bien, la idea y el objetivo, por supuesto, el propósito, la meta será poder tomar esos datos que se generan día a día y ponerlos al servicio de la organización. Ya no simplemente va a ser la intención de tener datos y almacenarlos, tener datos y guardarlos, entonces ya nuestras bodegas comienzan a ser un poco más grandes, ya comienzan a tener mayor cantidad de registros, sino como esos datos, que por supuesto almacenarlos va a ser importante, los puedo poner al servicio de la organización y puntualmente en el tema de cómo esos datos nos van a ayudar en la parte del scoring de crédito. Los datos ya no serán como el petróleo, serán como el agua, disponible, accesible, limpia, donde quiera que esté la necesidad, como se les mencionaba. Vamos a tener datos y la idea es que esos datos sean asequibles, es decir, que podamos acceder a esos datos porque la necesidad se encuentra. Así que vamos a tener que
a llegarnos a esos datos y poder extraer la información y que esa información esté limpia para poder así analizarla de acuerdo a la necesidad. Ahora bien, ¿cómo podemos llevar a cabo esto? Ya sabemos que tenemos datos y que necesitamos que los datos estén disponibles. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué paso a paso puedo utilizar? Bueno, ahí es donde entra el tema que vamos a ver a continuación, que es la analítica. La analítica podemos ponerla en práctica o poder poner la analítica en uso dentro de nuestro negocio, empezando, por ejemplo, con la analítica descriptiva, que es tener nuestros datos, tener nuestra información y, por ejemplo, responder preguntas muy sencillas como ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde ha ocurrido? ¿En qué proporción? ¿En qué ciudades? ¿En qué condiciones ha ocurrido algo? Luego, por supuesto, esos datos que los hemos descrito con la analítica descriptiva nos ayudan a poder pensar en qué puede suceder. Esa es la analítica predictiva. Es decir, ya no solamente estoy pensando en lo que ha sucedido, sino basándome en lo que ha sucedido, puedo pensar en lo que va a suceder, analítica predictiva. Y por supuesto, sabiendo qué va a suceder, puedo tomar decisiones, analítica prescriptiva, qué se debe hacer. Cuando seguimos este camino, vamos a poder tener una base muy importante e incluso una base muy sólida para poder llevar a cabo todos los análisis que tenemos por delante dentro de nuestra organización. Ahora bien, teniendo todo este marco, por supuesto, de que tenemos datos dentro de nuestro negocio que con los datos vamos a poder responder a ese problema de negocio llevando un paso a paso como el que acabamos de ver. ¿Cómo entonces llevamos esto a cabo en momentos puntuales, haciendo que los datos estén disponibles donde quiera que esté nuestra necesidad? Bueno, por supuesto, como les menciono a manera de resumen, el problema de negocio lo abordamos como un problema analítico, a lo cual le damos una solución analítica, la cual, por supuesto, va a requerir dentro de la organización una alineación de personas, de tecnología y procesos. Siempre que queremos llevar a cabo analítica dentro de nuestra organización para responder a un problema, las personas, la tecnología y los procesos alrededor de la información que se tiene, de los datos que se tienen, pues van a requerir que estén alineados, es decir, procesos que vayan caminando por el mismo sendero, por el mismo camino, que las personas, la tecnología y los procesos, a través de una metodología, puedan ir en la misma dirección para responder a ese problema de negocio. Ahora bien, el problema de negocio lo podemos abordar llevando a cabo un orden metodológico, que en este caso, en teoría tenemos la metodología CRISP, en todo lo que tiene que ver con la teoría de minería de datos, está la metodología CRISP, una metodología estandarizada para el data mining o la minería de datos, que solamente por mencionarlos tiene seis fases. La fase de entendimiento del negocio, entendimiento de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue. Y este proceso que está aquí es un proceso que nos va a ayudar, si lo ponemos en práctica, a que nuestro problema de negocio sea resuelto de una manera analítica y que sea mucho más competitiva en el mercado. Ahora bien, hablando puntualmente de la importancia del modelo del scoring de crédito para luego poder unir todos estos elementos de los que hemos hablado, pues simplemente, por supuesto, teniendo en cuenta que parte de las personas que estamos aquí hoy han tenido la oportunidad de incluso llevar a cabo dentro de sus entidades el tema del scoring, para que de pronto algunas personas que están entrando en ese mundo y quieran poder entender un poco de cómo se lleva a cabo el scoring de crédito, simplemente a manera de definición, podemos definir ese scoring de crédito como un sistema automatizado o automático de ayuda a la toma de decisiones crediticias. O dicho de un modo más sencillo, un programa informático que partiendo de una información dada, recomendará la aprobación o no de una operación de financiación. Algo muy sencillo, es decir, tenemos ese problema de negocio que sería ese score, esa calificación para que finalmente podamos tomar una decisión. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué herramienta puedo utilizar para poder tomar esa decisión crediticia? El análisis de los datos va a permitir que ustedes puedan tener una ventaja competitiva en el tema del scoring de crédito. ¿Por qué? Porque cuando aplican todos los elementos que les mencioné previamente, de la analítica, de esos pasos para poder hacer uso de los datos y que estén disponibles en donde esté la necesidad, donde esté el problema de negocio y enfocado al scoring de crédito, pues vamos a poder tener, por ejemplo, una ventaja competitiva que va a estar enfocada
o representada en estandarización y automatización de los procesos de asignación. Ya va a haber una estandarización, va a existir una automatización, es decir, vamos a trabajar con procesos más automáticos. Segmentación de los clientes para realizar asignaciones de créditos adecuadas. La segmentación es muy importante, ya que eso nos permite tener una visión un poco más completa del cliente. Optimización de la gestión de carteras según la probabilidad de pago y, por supuesto, también informes automatizados de gestión para optimizar los procesos de asignación de crédito y cobranza. Es decir, cuando mi problema de negocio, que en este caso podemos hablarlo de que es el scoring de crédito, lo veo con una visión de que es un problema analítico y lo abordo con herramientas analíticas, al final ese análisis de los datos va a representar una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque voy a poder tener dentro de mi negocio no solo un problema, sino a partir del problema generar condiciones, generar consecuencias positivas, que de mi problema yo pueda tener estandarización, pueda segmentar, pueda verlo como una situación que sea transversal a mi negocio. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Ahora bien, algunos elementos clave que debemos tener en cuenta en el momento de hacer un diseño de un modelo de scoring de crédito. Bueno, quizá muchos se sientan identificados con ese proceso, pero para de cierta manera bosquejar o hacer un pequeño bosquejo de lo que es ese proceso de scoring de crédito, pues por supuesto vamos a partir de las personas que tenemos, de los clientes, para hacer este ejemplo. Esos clientes, por supuesto, tienen necesidades que seguramente van a buscar que tengan respuesta a la entidad. Entonces, la persona, por ejemplo, tiene una necesidad de que necesita un monto para poder hacer X cosa. Entonces, para poder acceder a ese monto, la persona hace algo muy sencillo que es, por ejemplo, una solicitud. Entonces, la persona hace la solicitud, ¿ante quién? Ante la entidad financiera. Ahora bien, la entidad financiera recibe esa solicitud y la necesita procesar. Esa solicitud podemos hablar de que pasa a un momento de un estudio, es decir, vamos a ver esa solicitud, vamos a estudiarla un poco más. Esta parte es supremamente importante, es decir, el estudio que yo voy a hacer a esa solicitud va a tener en este caso dos elementos importantes. Por ejemplo, la persona, el analista que está allí detrás, la persona que conoce el negocio, la que va a hacer ese análisis, pero importante que la persona en este caso va a tener la oportunidad de adicionar a su proceso el tema de analítica avanzada y machine learning. Y aquí ya comenzamos a hablar de algunos elementos muy importantes, porque por supuesto el proceso es claro. Conocemos que el proceso viene de un cliente, de una necesidad, y que esa necesidad la expone ante la entidad financiera para que ésta tome una decisión que luego va a ser la respuesta ante el cliente. Pero ¿qué hay entre ese que la persona me haga la solicitud y que yo le dé respuesta? Es allí donde entra el tema de la analítica como elemento importante. Uno de esos elementos importantes en este caso es cómo yo voy a poder hacer uso de la analítica avanzada. Y ahora les voy a mostrar un poco más a profundidad a qué me refiero con analítica avanzada. Y por supuesto, seguramente muchas personas han escuchado hoy en día todos los temas que se encuentran a la vanguardia del análisis de los datos, lo que tiene que ver con la ciencia de los datos, con el machine learning, con el deep learning, con esas herramientas de analítica que me permiten a mí poder sacar esa información muy importante y relevante de los datos para mi negocio. Entonces, esta parte es supremamente importante como elemento clave a tener en cuenta en el momento de hacer un scoring de crédito o de generar ese proceso de modelo de scoring, porque la analítica avanzada nos va a permitir, de acuerdo a todo una serie de opciones analíticas, poder aplicar la que más se adecua a la información y así poder tomar, de acuerdo a eso, decisiones. Por supuesto, la analítica avanzada como elemento importante no se aplica a la organización simplemente porque quiero aplicarla o simplemente porque otras entidades la están aplicando. No. La intención de aplicar analítica avanzada va a ser tomar decisiones.
La analítica nos permite tomar decisiones más acertadas. En este caso, para el ejemplo que estamos haciendo aquí, este bosquejo muy sencillo, la decisión puede ser un rechazo, es decir, basado en el ejercicio analítico que hice, de ese score que tengo allí armado, creado, modelado, pues la decisión bajo unos parámetros y con un respaldo, por supuesto, estadístico y muy riguroso, la decisión en este caso puede ser un no. No, algo muy directo, por supuesto. Va a ser, por ejemplo, un no. La decisión es no. Por otro lado, la decisión podría, está bien, es un sí, se le aprueba. Entonces, ya hay un monto aprobado, seguramente una categoría del crédito, una cantidad, y finalmente eso se va a ver reflejado en la asignación que retorna al cliente. Y por supuesto, como estamos viendo, de cierta manera hay elementos aquí que son invisibles o transparentes al cliente. El cliente hace su solicitud, pero lo que hay por detrás, ese mundo que se gesta detrás de una solicitud, son o es lo que tiene por detrás elementos importantes. Y uno de los elementos que les he mencionado es el elemento de la analítica, muy importante hoy en día. Si una entidad logra aplicar elementos de analítica avanzada a su negocio, se va a convertir prontamente y por supuesto con su respectivo retorno de la inversión, se va a convertir en un competidor analítico en el mercado. Pero aquella empresa que de pronto tiene sus procesos convencionales y que de pronto no ha dado ese paso hacia elementos de analítica avanzada, pues seguramente no va a poder competir tanto hoy en día, pero la analítica nos va a permitir claramente eso. Ahora bien, este proceso de scoring de crédito es claro y se conoce. Y por supuesto, información muy importante, muy básica que se va a necesitar, por ejemplo, del cliente, como por ejemplo sus activos, su ingreso, hijos, región, que sería la ubicación, edad, ocupación, salario, e incluso esos son variables muy sencillas que se conocen y que seguramente del cliente vamos a poder obtener. Sin embargo, la analítica avanzada permite poder tener en cuenta dentro de la modelación no solamente elementos básicos como por ejemplo los activos, el salario y esa información del cliente, sino que incluso la analítica me puede a mí permitir acceder a fuentes de información que no son convencionales. La analítica permite incluso poder trabajar con bases de datos que tienen una estructura muy sencilla, como por ejemplo fuentes de Excel, bases de datos, archivos planos, pero también podemos hoy en día, con el tema incluso de la inteligencia artificial, hacer uso de bases de datos no estructuradas o información más bien no estructurada, donde ya estamos hablando de web scraping, donde ya estamos hablando de análisis de sentimientos, donde estamos hablando de elementos súper importantes que pueden ser incluidos como elementos clave. Ese análisis de cubrir toda la información necesaria del cliente haciendo cruces de bases de datos. Súper importante, la analítica nos permite realizar esos diferentes ejercicios para al final poder tener una aprobación o quizá un rechazo, que seguramente es lo que las diferentes políticas buscan. Ahora bien, ampliando un poco más o ingresando un poco más en el tema de lo que por detrás o lo que tiene internamente un score, podría ser tener un score o una calificación que va a dársele al cliente basada, por ejemplo, en reglas de negocio. Y no está mal, está muy bien, porque cada negocio puede tener sus propias reglas. Pueden ser reglas que se apliquen, por ejemplo, si la persona tiene estas características en temas de su género y, por ejemplo, estas características en temas de su salario, entonces, cierta cosa. Eso es una regla, por ejemplo. Reglas que tienen que ver con cartera, reglas de negocio, respecto a moras actuales de la persona, respecto también a moras históricas. Y el ejercicio de un modelo de scoring se puede realizar basándose en reglas. Muchas entidades tienen ejercicios de score para poder calificar a sus clientes solo basado en reglas de negocio. Y está bien porque las reglas funcionan. Ahora bien, la analítica avanzada aplicando estas reglas incluso potencia este ejercicio.
Si alguno de los que está aquí en su organización aplica reglas de negocio, independientemente de la herramienta en la que hagan ese ejercicio, cuando aplican aquí analítica avanzada, las reglas de negocio se pueden potenciar. Puedo generar reglas de negocio más interesantes, que tengan en cuenta más elementos, más variables. No solamente una regla de negocio que tenga 2 variables. ¿Qué tal una regla de negocio que tenga 2, 3, 4, 5 variables, 6 variables? Eso sería mucho más interesante y podría enriquecer muchísimo más el ejercicio analítico. Ahora bien, la visión puede ser reglas de negocio y está bien. Otra visión puede ser basándose en analítica un poco más puntual. Ahora bien, este ejercicio que ustedes ven acá en la parte derecha, o más bien el gráfico que se logra ver, eso que ustedes ven allí es el resultado de la aplicación de un ejercicio analítico sobre un ejercicio puntualmente o un problema de crédito. Lo que ustedes ven allí es la salida de un algoritmo de Machine Learning. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero el algoritmo nos puede permitir dentro del ejercicio poder obtener diferentes, por ejemplo, categorías, las cuales me pueden identificar a mí cuáles son las personas que tienen una mayor probabilidad de que su riesgo, por ejemplo, sea alto, medio o bajo. Así puede generar ese score. O incluso poder decir la probabilidad de que la valoración de crédito de una persona sea mala o buena. Y eso me empieza a mí a generar diferentes elementos con los que puedo tomar decisiones mucho más asertivas en el negocio. Y hablando de lo que tiene que ver con algoritmos, les voy a hacer un ejemplo muy sencillito acá para que lo puedan observar. Todo parte del primer momento que tenemos, que sería la valoración de crédito de la persona, para hacer un ejemplo muy sencillo. Entonces, del total de mi base de datos histórica, tengo que el 41% de las personas tienen una valoración de crédito mala y el 59% tiene una valoración de crédito buena. Esa es la distribución de la variable respuesta, que sería valoración de crédito buena o mala. ¿Tengo más variables? Por supuesto que sí. ¿Qué otras variables puedo tener en cuenta? De mi nodo padre o de mi nodo inicial, de ese cajoncito inicial que se ve, bueno, pueden haber algunas variables que tengan relación importante con esa variable objetivo, que sería, por ejemplo, el nivel de ingresos. Ya ven que elementos dentro de los mismos datos se empiezan a relacionar, y es que eso es la analítica, poder hacer esa relación de variables. En este caso, basándose en una prueba de decisión o una prueba estadística, tenemos que la variable que más se relaciona con la valoración de crédito es el nivel de ingresos. Ahora bien, si continúo generando mi árbol, por ejemplo, para al final tomar decisiones, entiendo que la siguiente variable que me permite a mí conocer esa valoración de crédito es el número de tarjetas de crédito que la persona tiene. Incluso si continúo haciendo mi ejercicio, puedo llegar a un nivel final que es la edad, una variable importante para poder hacer esa predicción de la valoración de crédito de la persona. Ahora bien, la parte final es la que yo voy a interpretar. Por ejemplo, una interpretación muy sencilla que parte de poder aplicar un algoritmo avanzado en mi ejercicio de scoring de crédito. Se podría definir o se podría leer de la manera siguiente. Una persona que tenga menos de 28 años, que tenga 5 tarjetas de crédito más y que su nivel de ingresos sea bajo o medio, se encuentra en ese rango, tiene una probabilidad de que su valoración de crédito sea mala en un 80%. Miren todo lo que hay detrás de eso. Tengo mi información, tengo los datos de mis clientes, tengo mis variables y eso finalmente aplicado con un algoritmo de analítica avanzada me permite a mí no solamente conocer, por ejemplo, qué personas tienen una probabilidad más alta o más baja, sino que a partir de ahí poder generar segmentos y saber qué es o qué grupo de personas tienen mayor riesgo. Y eso no solamente me sirve para mi área de crédito, eso ya me va a decir a mí a qué personas yo les puedo apuntar de ciertas maneras. Y es que eso es transversal. Cuando yo aplico analítica, la analítica es transversal al negocio. Esto afecta al negocio. Por lo tanto, cuando se hacen proyectos de analítica dentro de las empresas, seguramente se comienza con un elemento
puntual, un problema de negocio puntual, pero al final del ejercicio se puede observar que el ejercicio puede ser incluso transversal a diferentes áreas. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, claro, el área de créditos está aquí, se encuentra aquí, pero también aquí podemos tener áreas de cobranzas. Podemos tener aquí cuando ya vamos a hacer promociones, cuando ya vamos a ofrecer servicios, cuando vamos a ofrecer algún producto. Ay, venga, es que esta persona tiene una probabilidad muy alta. Seguramente no es el segmento al que yo deba apuntarle con este producto. Entonces eso me ayuda a ser más asertivo en la toma de decisiones. Eso es política basada en analítica. Este ejercicio que ustedes ven acá es un algoritmo muy sencillo que en el mundo de la analítica se conoce como un árbol de decisión. Vamos a ver un poco de eso más adelante en el ejercicio práctico. ¿Cómo funciona entonces este modelo que nosotros podemos armar? Tenemos toda esa información que puede ser incluso mayor cantidad de información. En medio tengo un modelo que es como el que les acabé de mencionar. Tengo un modelo. No solamente tengo un modelo, tengo una gama, tengo un abanico de posibilidades de modelos analíticos. Incluso puedo llegar al punto de hacer un mix entre las reglas de negocio y el modelo analítico. Es totalmente válido. Puedo tener mis reglas de negocio y al final desembocar todas esas reglas de negocio a un modelo analítico. Esto funciona muy bien. Entonces, mire que de cierta manera, todos los elementos clave a tener en cuenta son, por supuesto, las variables, las reglas que yo tengo, los modelos y a qué le vamos a apuntar cuando ya tengamos todo el ejercicio armado o montado. Bueno, podemos hablar de temas de score, podemos incluso entender la capacidad de endeudamiento de una persona, podemos hablar de que si la persona me está haciendo una solicitud de un producto, poder ver cuál es la categoría de ese producto. Ven que lo primero, lo que le estamos apuntando es el score, pero eso puede desembocar a muchos más elementos que al final a la organización van a ser de gran utilidad, de gran provecho y al final eso va a desembocar a que la entidad se vuelva un competidor analítico en el mercado bastante importante. Beneficios de aplicar todo lo que les acabé de mencionar. Todos esos elementos importantes clave que les mencioné para el tema de construir un score. Bueno, capacidad descriptiva y predictiva. Claramente, como les he mencionado, puedo describir mi información, conocer mi información y luego pensar en cómo voy a predecir con la información que ya tengo. Procesos escalables en la organización, es decir, comienzo con un área, con un problema específico de negocio dentro de esa área puntual y eso finalmente puedo trabajarlo o puede llegar a permear diferentes áreas de la organización. Importante disminución de los tiempos y el error. Muy importante. Porque al final, cuando yo puedo hacer ejercicios que puedan ser más rápidos, más automatizados, eso también va a permitir que el error disminuya. Importante que tenemos una variedad de algoritmos bastante amplia, los cuales permiten extraer la mejor información de los datos y así poder hacer descripción y predicción. Y una más es que nos permite tener esa capacidad de respecto al cliente, poder tener esa visión 360. Capacidad de tener una visión 360 del cliente y del negocio, saber cómo lo abordo, ya que esto al final no me va a decir este cliente es bueno o malo, ya. Incluso podemos pensar en que si viene un cliente, me está haciendo una solicitud, de acuerdo a mi ejercicio de core, basado en reglas, basado en analítica o en ese mix de ambos, esta persona pues no tiene la posibilidad de acceder a ese monto o a ese producto que me está solicitando, cae en una zona donde yo digo, no le voy a dar este producto, pero lo puedo abordar desde otra visión. Seguramente el producto que necesita no es este, sino es este. Entonces no pierdo el cliente, sino que lo abordo de una manera diferente. Eso es tener una visión 360 del cliente basado, por supuesto, en los objetivos del negocio. Ahora bien, cuando vamos a hablar de la construcción de un score, de cierta manera podemos resumir varios de los elementos a los que hemos hablado, los que les he mencionado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con planeación.
lo que tiene que ver con cuáles son mis objetivos, hacia dónde le voy a apuntar, qué es hacia dónde, o qué es a lo que yo quiero llegar, cuáles son mis metas. Por supuesto, revisión de los datos es súper importante. Poder hacer esa definición de la información de buenos, malos, indeterminados, poder hacer segmentaciones de la información, conocer las características y por supuesto aplicar esos scores, alineación con el negocio e implementarlo. ¿Por qué? Porque la idea es, por supuesto, crear un ejercicio de analítica, crear todo un score y al final cómo lo voy a usar. Es decir, si el día de mañana viene un cliente nuevo, ¿podré utilizar el score o el modelo que previamente he creado? Claro que sí, incluso hay elementos que permiten que ese ejercicio se haga en línea. Viene una persona con sus características, nos da esos datos, nos da esa información, ingresamos la información, eso empieza a transitar por la plataforma, detrás está el modelo analítico, detrás está el scoring que se ha creado con todo esto que hemos mencionado y retorna una respuesta al cliente, incluso en línea. Entonces son elementos que son supremamente importantes, elementos de implementar y luego hacer un seguimiento a la información, seguimiento a las personas. Caso práctico, ya para que ustedes de cierta manera puedan ver un poco más de la practicidad del ejercicio. ¿Qué caso práctico vamos a llevar a cabo el día de hoy? Vamos a hacer un ejercicio en una plataforma que se llama CPSS Modeler, en la cual vamos a poder aplicar un ejercicio de score con reglas de negocio, un ejercicio de score con modelos analíticos. Vamos a tener las dos visiones allí. Incluso uno de esos dos elementos tiene un mix allí interesante. Entonces vamos a poder llevar a cabo un ejercicio en una herramienta analítica bastante poderosa, bastante potente, que nos permite poder llevar a cabo todo lo que hemos mencionado previamente. Por supuesto, habrá muchas variables, habrá muchas maneras de ver el ejercicio o de ver este problema analítico, pero de cierta manera cuando conocemos nuestro negocio, podemos de cierta manera moldear el ejercicio que se está haciendo para poder obtener los mejores resultados. Caso práctico, entonces, permítanme, les muestro mi pantalla. Allí ya debe verse. Muy bien. Esto que ustedes ven aquí es la herramienta SPSS Modeler. No vamos a profundizar el detalle de explicar como tal la herramienta, pero una visión muy general es que nos permite trabajar con algo que se conoce nodos. Cada una de estas figuras que ustedes ven acá o de estos iconos se conoce como nodos, y cuando conecto nodos entre sí genero algo que se llama una ruta de trabajo o un flujo de trabajo que se puede ejecutar n cantidad de veces con la información. Y si estamos hablando de que no tenemos solamente una base de datos de 100, 200 datos, sino que ya estamos hablando de millones de registros, la herramienta puede trabajar con esa cantidad de información. Todo proviene, por supuesto, de una información inicial. En este caso tengo un archivo plano, .csv con información de clientes. Y acá tengo una estrella que se llama un supernodo, dentro del cual yo voy a aplicar diferentes reglas. Miren que acá tengo reglas, por mostrarles una regla muy sencilla. Por ejemplo, dentro de mis variables de entrada, yo tengo una variable que hace referencia a un promedio puntual que tiene que ver con ese ejercicio o las variables que tengo. Y comienzo a hacer reglas. Si mi promedio es menor a 1.14, entonces ponga un valor de parámetro de 1.41. Si está por encima de 1.14, entonces el valor del parámetro va a ser menos 0.25. Son reglas propias que ya se han definido en el negocio. Acá tengo mi primera regla, muy sencilla. Tengo una regla número 2, por ejemplo. Si tengo vacíos, entonces, ¿qué hago? Y comienzo a generar un conjunto de reglas. Aquí ustedes podrán observar que hay 8 reglas en total. Tengo 8 reglas. Esas reglas me están permitiendo a mí poder trabajar con la información inicial de las personas. Lo que tenemos acá son clientes. Incluso si quisiéramos ver un poco de la información
con la que contamos acá, miren que es muy sencillo conectar la información a un nodo que me permite a mí tener la información un poco más visual. Acá claramente yo tengo una base muy sencillita, realmente de 1010 registros con 9 variables. Pueden ser muchísimas más, pueden ser otras variables, pero esas son variables propias del ejercicio. Ahora bien, todo lo que estoy haciendo aquí es aplicación de reglas y preparación de datos que hace parte de la analítica. La analítica siempre tiene la metodología que vimos en su momento. El conocimiento o el entendimiento del negocio, el entendimiento de los datos, la preparación de los datos que podría bien ser toda esta parte de la aplicación de reglas, luego la modelación, incluso acá tenemos un mix porque acá esto que ustedes ven de color dorado, que es como un diamante, allá hay un modelo. Entonces acá tenemos un mix entre unas reglas y un modelo analítico, que no vamos a entrar tanto al detalle, pero es un modelo que me ayuda a mí a hacer una predicción. Basándose en todo lo que ve acá, tanto en reglas como toda esa preparación de los datos, yo puedo hacer un cálculo de un score. Como ustedes ven acá, el score para el ejercicio que tenemos es una fórmula. Es una fórmula que va a partir de lo que yo encontré en todas mis reglas y en mi aplicación de este modelo que está acá. Al final, si yo quiero observar el score, yo puedo darle clic a una tabla para que me diga de todas las 1000 personas que tenemos en la base de datos, con todas las reglas, absolutamente todas fueron calificadas con un score. El score, por ejemplo, en este caso es de 577, 813. Esto tiene, por supuesto, un máximo y un mínimo. Y de acuerdo a este score, yo lo que voy a aplicar es una regla final que me diga, si mi score se encuentra entre tanto y tanto, entonces el riesgo de esta persona es tal. Si mi score está por debajo de este valor, entonces el riesgo es tal. Y si está por encima de cierto valor, mi riesgo es tal. Es una regla muy sencilla que quiero aplicar al final. Y ustedes la podrán observar acá, donde ya voy a calcular el riesgo de las personas. Miren que acá tengo el riesgo. Si el score está por debajo de 400, el riesgo es alto. Si se encuentra por debajo de 700, que sería entre 400 y 700, pues el riesgo es medio. Y si ya está por encima de 700, pues es una persona que tiene una buena calificación, entonces no va a representar un riesgo muy alto. Sería un riesgo bajo. Y aquí podríamos decir, muéstrenme por favor de todas las personas que tenemos al inicio de la base de datos, cómo me las calificó en tema de score y riesgo. Bueno, para el ejercicio ustedes podrán observar acá que de las 1010 personas, el 53% fueron clasificadas como un riesgo medio. El 36%, que hace referencia a 367 personas, hace referencia a riesgo bajo y solo 106 personas tienen un riesgo alto. Eso miren que ya me permite a mí empezar a tomar decisiones. Si mi persona es un riesgo bajo, bueno, seguramente tienen una muy buena calificación e incluso no solamente le ofrezco el crédito, sino que me puedo ir por otros elementos, los cuales pues me permiten aprovechar el hecho de que la persona tiene una buena calificación. Ahora, si encuentro que 106 personas tienen un riesgo alto, pues ya tendré en cuenta que esas personas las tengo que trabajar de una manera muy específica. Si alguien me dice, por favor, dame un informe de esas personas de riesgo alto, con un solo clic en esta herramienta podríamos decirle, te doy, por ejemplo, un Excel donde tienes las personas de riesgo alto, las puedes trabajar. Dame, por favor, las que tienen un riesgo bajo, que quiero hacerles una campaña especial. Perfecto, ya empiezo a tomar decisiones. Y esa es la analítica predictiva, perdón, la analítica prescriptiva. He hecho todo un ejercicio. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese resultado? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Qué voy a hacer con las personas que estoy encontrando que tienen un riesgo bajo? ¿Qué les voy a ofrecer? Eso ya me está llevando a mí a qué voy a hacer. Incluso no solamente en el área de riesgo, sino que esto ya puede ampliarse mucho más a diferentes áreas que hagan ofrecimiento de nuevos productos, dado que las personas que están encontrando seguramente se encuentran en segmentos adecuados. En fin, puedo llevar este ejercicio a diferentes áreas y eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Ahora bien, este es el ejercicio inicial que les quería mostrar en lo que tiene que ver con aplicación de reglas. Si quisiéramos llevar a cabo un ejercicio más complejo y más completo de algoritmos avanzados de Machine Learning, por supuesto,
sin entrar al detalle de cuáles son los algoritmos que existen hoy en día, eso sería en otro momento. Pero esta herramienta, por ejemplo, nos da una opción de aplicar diferentes modelos de Machine Learning. En la parte inferior ustedes podrán ver que hay una gran cantidad. Y para el ejercicio, quiero aplicar ante ustedes tres algoritmos de Machine Learning. Para el ejercicio número 2, donde tengo una base de datos que ustedes la podrán observar acá. Muy sencilla también. Esta tiene un poco más de registros. Tengo 2.464 registros. Los pueden ver. Con un poco más de variables más entendibles, diría yo. Por ejemplo, situación laboral, el estado civil, la edad, el género, horas al día haciendo X actividad, número de tarjetas de crédito, el nivel de ingreso, el egreso de la persona, el ahorro de la persona, si tiene otros créditos, su educación, en fin. Es una base de datos que, por supuesto, va a tener una variable que es la valoración de crédito. Si en el pasado históricamente la persona fue clasificada o calificada como un riesgo bueno o malo. Por ejemplo, acá podemos observar cómo se distribuye esa variable de riesgo. Tenemos que el 58% de las personas tienen una calificación buena y el 41% tiene una calificación mala. Ahora bien, con esta información histórica, ¿cómo puedo pensar en el futuro? Es decir, si yo logro encontrar segmentos de cuáles son las personas que tienen un riesgo o una calificación mala en temas de la valoración de crédito, ¿será que yo puedo llevar eso a que si viene una persona nueva en el futuro, yo la pueda clasificar basándome en lo que he encontrado históricamente? Claro que sí. Y ese es el ejercicio que quiero que hagamos de analítica predictiva. Con información del pasado, poder pensar en lo que va a suceder en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar tres algoritmos. Se los voy a mencionar, no voy a entrar en detalle, pero el primer algoritmo que voy a aplicar es un algoritmo de árbol de decisión. Un algoritmo que me permite a mí hacer una clasificación binaria, es decir, poder predecir una variable que en este caso tiene dos categorías, bueno o malo, muy sencillo. Voy a aplicar también un algoritmo que seguramente lo han escuchado y que hoy en día se conoce bastante, es una red neuronal. Voy a aplicarlo. Y voy a aplicar un último algoritmo del Machine Learning que se llama la regresión logística. Una regresión logística que es mucho más convencional o más conocida. Al final voy a comparar los tres algoritmos para saber con cuál me quedo. ¿Por qué? Porque alguno de los tres seguramente me va a permitir tener mejores resultados. Siendo un poco más estricto, la base de datos se podría dividir entre un entrenamiento y una validación, pero para hacer el ejercicio un poco más directo por temas de tiempo, lo vamos a hacer con toda la información. Claramente podríamos hacerlo de una manera más adecuada o más completa en un momento posterior. Simplemente tengo mi algoritmo o mi primer algoritmo que es el CHAIT, el que estoy aquí, es un árbol de decisión, una red y una regresión logística. Cada uno de los algoritmos ustedes podrán observar que tiene unos diamantes. Ese es el ejercicio, o más bien el resultado del diamante. Si yo me metiera, por ejemplo, el diamante del árbol de decisión, me saca este arbolito que ustedes ven acá. Este es el resultado del árbol de decisión y me está diciendo a mí, ok, el 58% de las personas tienen una valoración buena. La siguiente variable que te ayuda a discriminar muy bien o a segmentar es el nivel de ingresos, alto, bajo, medio. Ahora bien, si una persona tiene un ingreso alto, ¿podemos empezar a conocer cómo está su comportamiento en la valoración de crédito? Claro que lo podemos ver. Ahora bien, miremos este nodo que se encuentra por acá en la parte inferior izquierda. Dice, una persona que tenga más de dos o más créditos de coche, que tenga 5 o más tarjetas de crédito, pero que su nivel de ingreso sea alto, tiene una probabilidad del 83% de que su calificación o que su valoración o su score de crédito sea bueno. Si nosotros vamos por acá hacia la parte derecha y vemos en el centro una persona que tenga nivel de ingreso bajo y que tenga más de 5 tarjetas de crédito, me está diciendo que la probabilidad de que la valoración sea mala es del 90%. Eso ya me tiene que decir algo a mí. Y es que si viene una persona con esas características, no le voy a dar el crédito. Tendré que abordarle de una manera completamente diferente porque no me puedo arriesgar a que mi negocio pierda.
Eso por la parte del árbol de decisión. Podríamos incluso ingresar a la red neuronal y a la regresión logística, pero simplemente para que ustedes puedan ver, voy a analizar todos los 3 algoritmos en un solo momento. Y voy a, basándome en el resultado del algoritmo, poder definir cuál es el mejor o con cuál me voy a quedar. En este caso, lo que estoy viendo es, de todas las personas que yo tenía en mi base de datos calificadas como bueno o malo, ¿cuán bien está calificando mi algoritmo? Es decir, ¿a cuáles les está diciendo que sí eran correctas cuando realmente pues eran, por ejemplo, buenas? ¿O a cuáles les está diciendo que eran buenas pero realmente eran malas? Eso es algo que se llama una matriz de confusión, que lo podríamos ver en un momento posterior, pero en este caso lo que estamos viendo es que el algoritmo que mejor resultados está teniendo para poder predecir la valoración de crédito de las personas, teniendo en cuenta un algoritmo de Machine Learning como elemento importante en este caso de un score, es el árbol de decisión, donde se está equivocando en un 21% de los registros. Podríamos mejorar el ejercicio, por supuesto, seguramente con otras variables, con mayor cantidad de registros, pero en este caso el árbol de decisión me está dando una precisión o una accuracy de un 78, casi un 80%, comparado con la red neuronal o la regresión logística, que están llegando al 63% solamente. Si nos ubicamos en ese contexto de que nuestro árbol de decisión es mucho mejor, podríamos decir que me demuestra a mí cuál es la tabla de clasificación. Es decir, de todas las personas que eran buenas, el algoritmo cuántas me está diciendo que eran buenas y en cuántas se está equivocando. Y para las que eran malas, cuáles le está diciendo que eran malas y en cuáles se está equivocando. Aquí hay que tener cuidado porque si la persona es mala y el algoritmo me está diciendo bueno, pues estoy teniendo alguna situación que tengo que mirarla con un poco más de detalle para mejorar ese resultado, siempre viéndola de la manera positiva. Ahora bien, si nosotros hiciéramos un ejercicio muy sencillo de que quisiéramos ya hacer una segmentación, miren que esto ya pasa de una analítica descriptiva a luego volver a hacer una analítica predictiva, luego hacer una descripción, pues podremos encontrar aquí, por ejemplo, un gráfico muy sencillo que nos está diciendo aquí que las personas, por ejemplo, que tienen un nivel de ingresos medio o bajo, son personas que, por ejemplo, se encuentran en edades mucho más jóvenes, que tienen, por ejemplo, 5 más tarjetas de crédito y que su valoración de crédito, por supuesto, es mala. La mayoría de personas que tienen menos de 5 tarjetas de crédito, que tienen ingresos altos y incluso casi independiente de su edad, tiene una valoración buena. Esto ya nos está diciendo a nosotros visualmente que podemos tomar como decisiones. Y para cerrar el ejercicio, finalmente tenemos una base de datos donde tenemos clientes nuevos. Ya definí mi ejercicio, ya pasó por una etapa de evaluación y ya sé que lo puedo llevar a despliegue. Ahora, ¿qué hago? Si vienen clientes nuevos, hago uso de ese algoritmo y simplemente califico los clientes nuevos basando en el algoritmo que ya creé o en las reglas de score que ya creé y al final me está diciendo cuáles personas son calificadas como buenas o malas teniendo en cuenta su probabilidad. Como ustedes pueden ver, hemos hecho un ejercicio bastante completo de algoritmos, de reglas de negocio que nos permiten, por supuesto, hacer un cálculo de un score, poder segmentar la información y al final poder tomar decisiones en el negocio. Ahora bien, para finalizar, ¿cómo impactan las diferentes áreas o cómo son impactadas las diferentes áreas con ejercicios como esto? Bueno, áreas de riesgo, áreas de producto, áreas de TI, de PMO, áreas legales, áreas de operaciones, todas permiten tener a partir del ejercicio llevar o alcanzar otros momentos en la analítica avanzada. De aquí pueden salir muchos otros proyectos, muchas otras iniciativas que permitan que la analítica pueda crecer mucho más dentro de la organización. Como caso de éxito les quiero comentar de una empresa con la que se trabajó, llamada Efectiva, que es un caso de éxito, los cuales tenían la intención de poder implementar, basado en una suite de elementos de Big Data y Analytics, poder llevar a cabo una automatización de los servicios, innovar modelos, reducir tiempos y mejorar su proceso de análisis.
para poder, por supuesto, hacer el otorgamiento de créditos. Aquí estamos hablando de que ellos tenían que hacer otorgamientos, calcular scores y de cierta manera encontraron cosas muy, muy valiosas porque en la implementación pasaron, por ejemplo, de modelos que tenían o que se demoraban meses a poder hacer modelos que se podían demorar semanas o incluso horas, donde ya la cantidad de tiempo se redujo grandemente. Por ejemplo, algo muy importante que se encontró aquí es que en tan solo 2 años los préstamos de disponibilidad pasaron de 1 millón a 13 millones de dólares mensuales con un riesgo estable. Personas entonces que pudieron pasar incluso de modelos súper extensos de mucho tiempo a modelos que puedan hacer en 10 días y poder lograr mejores utilidades para su organización. Y es que al final la analítica permite mejor rentabilidad o lo que conocemos como el retorno o el ROI, retorno de la inversión, dado la inversión por supuesto que se ha hecho en temas de analítica. Para cerrar este momento, pues por supuesto les agradezco mucho su atención y le doy la palabra a Carolina. Muchas gracias, César. Muchas gracias por este espacio, por todo el conocimiento que has traído hoy para la sesión. Tenemos unas preguntas. Yo igual, mientras tanto, voy a ir lanzando un sondeo mientras le hacemos las preguntas a César. Recuerden que pueden ir enviando las preguntas por su chat. Voy a ir haciéndoles un sondeo para que, por favor, nos ayuden a evaluar la sesión del día de hoy. ¿Listo? La primera pregunta nos la hace Ordóñez. Buenos días. Cuando mencionaste que pueden almacenar sentimientos, ¿a qué haces referencia? Esto me parece primordial para ser competitivos. Las personas nos movemos a través de los sentimientos. Gracias. Bueno, claro que sí. El análisis de los sentimientos es un análisis muy importante y la analítica juega un papel fundamental allí. Es decir, por ejemplo, cuando ya hablamos de temas de inteligencia artificial, ¿cómo puedo identificar un sentimiento? Si estamos hablando de un audio, por ejemplo, un audio tiene un tono. Ese tono me va a decir cuál es el sentimiento de esa persona. Análisis de redes sociales, allí también hay sentimientos. Entonces, de cierta manera, poder hacer un análisis de, por ejemplo, mi análisis de crédito, teniendo en cuenta bases de datos externas donde yo sepa que la persona tiene ciertas características, es allí donde incluso la analítica, basándose en inteligencia artificial, puede jugar un papel fundamental. Por supuesto, habrá que mirar cómo se puede de manera mucho más adecuada poder aplicar los sentimientos en temas de crédito. Eso sería algo bastante novedoso, pero es claro que en diferentes organizaciones o en diferentes lugares o áreas del conocimiento, el análisis de los sentimientos juega un papel bastante importante. Muchas gracias, César. La siguiente pregunta la hace Adrián Ríos. ¿Cómo se deben trabajar con variables categóricas? Ok, las variables categóricas son muy importantes en los modelos y si estamos hablando de modelos, por ejemplo, analíticos, como los trabajamos, juegan un papel importantísimo. Siempre vamos a poder trabajar tanto con variables numéricas como con variables categóricas. Por ejemplo, una variable categórica puede ser el sexo de la persona, femenino y masculino. ¿Puedo ingresar esa variable en un modelo de árbol de decisión o un modelo de regresión logística como los que hicimos? Claro que sí. Dentro de las herramientas puedo poner un 0 y un 1, por ejemplo. Eso te permite a ti trabajar con esa variable que al final te va a permitir saber cuál es el efecto, si positivo o negativo de tener algún sexo o cuál es la propensión de que una persona que tenga sexo femenino te sea, que te dé una buena calificación de crédito o no. Entonces, dentro de los modelos se pueden aplicar variables categóricas. Simplemente, si tú tienes nombres, puedes asignarles unos valores, un 0 y un 1, o si son más de 3 categorías, pues hay un proceso de crear n-1 variables para poder ingresar dentro de los modelos. Muchas gracias, César. Les recordamos en este momento en su pantalla van a ver un sondeo. Para nosotros es muy importante su retroalimentación para que por favor evalúen esta sesión. La siguiente pregunta también la hace Adrián Ríos y nos pregunta, ¿cómo se eligen las variables adecuadas para el modelo? La selección de las variables es muy importante. Para el ejercicio puntual que nosotros hicimos ahora, como les mencioné, el mejor algoritmo fue el árbol de decisión.
por detrás, solo por elaborar ese algoritmo. ¿Cómo hace para seleccionar las variables? Utiliza una prueba estadística que se llama la chi cuadrado. Cuando él encuentra que hay variables que tienen una relación significativa o estadísticamente significativa con la variable respuesta, esa variable la tiene en cuenta dentro del ejercicio. Si no es significativa, la deja por fuera. Hay otros algoritmos que utilizan, por ejemplo, selección de variables basándose en criterios como algunos más detallados, más teóricos como A y C, B y C. Eso dependerá del algoritmo que se utilice. Perfecto. Tenemos una última, digamos que con aras de mantenernos en el tiempo, que nos hace Kenneth Sedano. En el contexto actual de pandemia, sabemos que la población actual se comporta de manera distinta. ¿Qué medidas o consideraciones tenemos que tener en cuenta al momento de modelar, considerando la calidad de la información? Es muy importante y mira que eso vale la pena resaltarlo, ya que muchas veces hay organizaciones que aplican reglas duras. Si esto sucede, entonces hoy en día ya tenemos que pensar es un poco de reglas más flexibles, que permitan que tú te puedas devolver a tu regla, que tú te puedas devolver a tu calificación o al ejercicio que tú realizas y que tú puedas hacer una modificación. Es muy seguro que, por ejemplo, si la persona lleva 30 días de demora, pues eso hace 1 año, 2 años ya era un indicio, pero ahorita la persona puede tomarse 45 días y ya mi regla tiene que acoplarse a eso. Entonces, lo importante es tener en cuenta reglas que se puedan modificar de acuerdo a la naturaleza en la que nos encontramos hoy en día. Listo, muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión. Al finalizar, les van a quedar 2 preguntas para que por favor las respondan. Una es, ¿qué otros temas les gustaría ver en estos espacios para que los tengamos presentes para próximos webinars? Y el segundo es si ustedes desean que los contactemos para programar una reunión y ya ver este tema un poco más puntual y personalizado dentro de sus entidades. A todos muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Hasta luego a todos.